Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un lindo y bendecido día jueves. El día de hoy vamos a compartir acerca de un versículo que es el primer versículo de la Biblia. En Génesis 1:1 dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como vemos en la palabra de Dios y en este pasaje específicamente, Dios no se explica. Dios se da por sentado, porque Dios no es un conocimiento mental, sino que es una revelación en el corazón que no necesita explicarse, porque Dios a cada persona que nace en el mundo ha puesto en su corazón eternidad, dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11. Es decir, todos nacemos y crecemos con la convicción de que hay un Dios. No necesita explicarse, no necesita justificarse, no necesita entenderse, simplemente es un conocimiento que ya viene impreso en nuestro corazón. En el caso de los hijos de Dios, con mayor razón, porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de Él, pero también de que somos hijos de Dios. Dios es Dios. Dios nos explica a sí mismo, no necesita explicarse, se da a sí mismo por sentado, es asumido y afirmado. Él es. Lo creamos o no, creamos o no en Él, obedezcamos o no, pero la existencia de Dios no se discute. Aún los mismos ateos reconocen la existencia de Dios aunque la nieguen. ¿Por qué van a discutir de algo que no existe? ¿Y por qué van a escribir volúmenes de volúmenes y emplear horas de horas en discutir acerca de la no existencia de algo que no existe? Sería una contradicción. Si existe esa discusión acerca de la existencia de Dios, es porque Dios sí existe y está grabado en sus corazones, aunque ellos lo quieran negar, porque no quieran dejar de vivir sus vidas de tinieblas, sus vidas de pecado, etcétera. Así como Dios no se explica, tampoco Dios se justifica a sí mismo. Todas las críticas que podemos hacer en contra de Dios son argumentos que lo que pretenden al final son argumentos de nuestra vieja naturaleza, de la naturaleza carnal que no se quiere rendir delante de Dios, porque si Dios es Dios, sus pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Si Dios es Dios, Dios es bueno, Dios es justo, Dios sabe lo que está haciendo y Dios no tiene que explicarnos por qué hace lo que hace. Él sabe lo que está haciendo y su palabra claramente lo dice. Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Si esos planes, si vemos por alguna razón que esos planes en el exterior de la vida, fuera de nuestras vidas no se cumplen, no es porque Dios sea injusto, sino es por resultado de las propias decisiones del ser humano. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El hombre ha sembrado y la humanidad en general ha sembrado una vida alejada de Dios, y las consecuencias de la guerra, de la violencia, de la pobreza, del hambre, de la enfermedad, no son consecuencias de Dios, son consecuencias de las actitudes del hombre. Dios advirtió claramente al hombre cuáles serían las consecuencias de no creer en Él, cuáles serían las consecuencias de desobedecer eso que viene impreso en nuestros corazones, esa ley impresa en nuestros corazones que comienza con la existencia de Dios y sigue con el amor, sigue con el respeto a la vida, sigue con el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Todo eso es un signo de que Dios existe, de que Dios es Dios, de que Dios no necesita explicarse porque ya viene impreso el conocimiento de Dios en nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo número 18, muy claramente lo que les decía, que las cosas malas que pasan en la vida, que pasan en el mundo, no son obra de Dios, sino son consecuencia de nuestras malas decisiones. La palabra en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, sabiendo que Dios existe, teniendo ese conocimiento en su corazón, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual Dios también los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esas obras, esas consecuencias, son consecuencias de esa mente reprobada que el hombre decidió y la humanidad decidió tener en lugar de seguir los pensamientos de Dios. Y hoy lo vemos en toda su dimensión. Hoy vemos eso de haber sido entregados a una mente reprobada en el mundo en toda su dimensión, con las cosas que están pasando en lo político, en lo social, una total y completa negación de los principios de Dios. Y aún así, la gente que saca a Dios de sus vidas quiere que Dios actúe en sus vidas a favor de ellos. Eso, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que si usted no le ha entregado su vida a Cristo y quiere ver un cambio en su vida, quiere comenzar a experimentar esos planes de Dios, planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, hoy es el tiempo de volverse a Dios. La palabra en el libro de Isaías dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, lo que significa que puede llegar un momento en nuestras vidas en que ya no lo vamos a poder hallar, y que vengamos a Él. Y si nuestros pecados fueren tan fuertes como el carmesí, Él transformará nuestras vidas, nos limpiará con su sangre y volverá nuestras vidas blancas como blanca lana. Así que hoy es el tiempo de volverse a Cristo, hoy es el tiempo de entregarle nuestra vida a Él, y si ya se la entregamos, hoy es el tiempo de reafirmar esa decisión y aferrarnos mucho más a la vida en Él. La palabra de Dios dice que tenemos libre acceso al trono de su gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, y no solo para entrar en el trono de su gracia, sino para permanecer, para vivir permanentemente en Él. Y esa es la intención del Señor para con cada uno de nosotros, porque la palabra claramente dice en Isaías, en Santiago capítulo 4 versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Muy bien, mis amados hermanos, que espero que esta perla haya sido de bendición para su vida, y le deseo que tenga un bendecidísimo día jueves, y si Dios lo permite nos seguimos encontrando por este medio hoy en la tarde y mañana por la mañana. Un abrazo y bendiciones para cada uno.